¿Pueden escucharme? Se escucha, Inge. Ya, mil disculpas chicos por la demora. Tenía una reunión a las 8. He terminado creo que 8:40. Era una reunión importante ya chicos. Y posterior a ello tenía problemas con mi conexión a internet. Ya, les estuve admitiendo a la reunión y luego se me cortó. Pero vamos a tratar de recuperar el tiempo. Para eso voy a compartirles la pantalla. Quería que hagamos una lectura previa, pero la van a hacer ustedes al final, o veremos si el tiempo nos alcanza para hacer la lectura al finalizar. Mientras tanto les compartiré la pizarra y coméntenme. Ningún problema en la tarea, ¿verdad? Chicos. ¿Alguien tuvo algún problema con la tarea quizá? Buenos días, Inge. Quisiera hacer una consulta. Algunos entramos recién el miércoles y nos enteramos que teníamos que entregar el martes. ¿Será que nos puede dar plazo para los retrasados? Inge, por ¿Ya? favor. Sí, entreguen por favor. Voy a tomar en cuenta entonces en esa tarea, no importa que les marque como rezagado. De todas formas, entréguenlo por favor lo antes posible. Hoy tienen que entregar, ¿listo? Gracias, Inge. Porque mañana les voy a calificar por el 50% nada más. ¿Listo? Ya está bien, gracias, Inge. Ya, de nada. Entonces vamos a utilizar estos apuntes chicos que yo ya tengo para que podamos acelerar un poco ya y no perjudicarnos en el avance de la asignatura. ¿Listo? La clase anterior, voy a grabar la clase antes de que me olvide. Hicimos una revisión básica de los tipos de solución de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Vimos lo que es una ecuación lineal, vimos cómo es un sistema de ecuaciones lineales y sus características para su representación. Ya hoy vamos a decir que existe una notación matricial. ¿Ya? Además vamos a tratar de recuperar el tiempo también porque el día martes no pasamos clases puesto que había un feriado, ¿no? Entonces aprovecharemos el tiempo que nos queda lo mejor posible. Veamos lo que es la notación matricial. Dice que la información que es esencial, es decir, toda la información importante de un sistema de ecuaciones lineales, SEL, abreviado con sus letras iniciales, puede presentarse, dice, de manera compacta, es decir, de una manera resumida, en un arreglo rectangular de números denominado matriz. Ya vamos a poner un ejemplo sencillo. Aquí hay un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Entonces podemos nosotros extraer o construir un arreglo rectangular de números simplemente copiando los coeficientes, fíjense 2, 3, menos 5 de la primera ecuación, y para separar el término independiente, es decir, el término que va después de la igualdad, el que no está asociado a ninguna variable, podemos utilizar una línea continua o entrecortada, pero separamos ese valor. La matriz de coeficientes entonces estaría al lado izquierdo. Lo vamos a ver eso con detalle más adelante. Ya es solo un vistazo preliminar. Luego tenemos a los coeficientes menos 1, 2, menos 1, igual a 0, que son los componentes de esta segunda fila. Luego tenemos a 1, 1 menos 1, igual a 5. ¿Ya? Como se habrán dado cuenta o pueden apreciar, la primera columna es para los coeficientes de nuestra primera variable, es decir, para x1. La segunda columna corresponde a los coeficientes de nuestra segunda variable. Y la tercera columna corresponde a los coeficientes de la última variable. ¿Ya? Pero veamos qué cosa es una matriz. ¿Ya? Una matriz es un arreglo rectangular, dice, de números que van a estar dispuestos, acomodados en filas y columnas, o bien renglones y columnas. Dado un sistema de ecuaciones lineales, en su forma general, vamos a tomar un sistema con m ecuaciones lineales y n variables, tal como lo vimos la clase pasada,
Para los que no estaban, pusimos esta representación de un sistema de ecuaciones lineales en su forma general. Dijimos que vamos a utilizar dos subíndices para los coeficientes, ¿no? El primero que representa la posición de la fila y el segundo que representa la posición de la columna. Vemos entonces que este sistema de ecuaciones lineales en su forma general poseería m filas, puesto que dijimos que tiene m ecuaciones. Tenemos a la ecuación 1, que más adelante lo vamos a denominar simplemente fila 1, ecuación 2 correspondiente a la fila 2 y ecuación m correspondiente a la fila m. Obviamente existirán ecuaciones intermedias, ¿no? Pero como dijimos que hay un total de m ecuaciones lineales, tendríamos como última ecuación la ecuación m correspondiente a la fila m. Entonces, a partir de un sistema de ecuaciones lineales va a ser posible obtener varias matrices. ¿Qué matrices son estas? Por ejemplo, vamos a poder obtener una matriz de coeficientes, es decir, los componentes van a ser únicamente los coeficientes asociados a las variables. Estos que están resaltados con azul. Podemos construir también o extraer u obtener una matriz de variables. Nuestras variables son, ¿cuáles son nuestras variables en este sistema, chicos? X, ¿no? Tenemos X1, X2, hasta Xn. También podemos obtener una matriz de términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? B1, B2 y Bn. B1, B2 y así sucesivamente hasta completar con los m elementos, ¿no? Hasta B sub n. ¿Ya? Entonces vamos ya con tres tipos de matrices, la de coeficientes, la de variables, la de términos independientes y además de eso podemos obtener también una matriz ampliada o aumentada. ¿Por qué se denomina matriz ampliada o aumentada? Porque resulta de la unión de dos matrices, de la matriz de coeficientes y de la matriz de términos independientes. Nosotros juntamos o fusionamos, unimos esas dos matrices y vamos a obtener la matriz ampliada o aumentada. Es importante hacer saber que para denotar a una matriz vamos a utilizar siempre letras mayúsculas que irán en orden alfabético, ¿no? O en función a los componentes que nosotros tengamos. ¿Ya? Y para denotar a los componentes de la matriz vamos a utilizar por lo general letras minúsculas. Veamos a la matriz de coeficientes. La podemos denominar A. ¿Ya? Podemos representar a sus componentes con corchetes o bien con paréntesis. Al ser la matriz denominada de coeficientes, sus componentes van a ser los coeficientes. Es decir, copiamos todos los valores que están representados con la letra A, que tienen dos subíndices. En la primera ecuación tenemos A11, A12, puntos suspensivos, hasta A1n. Entonces, esos son los componentes de mi matriz de coeficientes en la posición de la primera fila. A11, A12, A1n. Para la fila 2 tendré a A21, A22, A2n. A21, A22, puntos suspensivos, A2n. Puntos suspensivos para las filas intermedias y tendremos a una última fila cuyos coeficientes van a ser AM1, AM2, AMN. Fíjense, estos coeficientes siempre están siendo multiplicados por variables. Entonces ponemos aquí a todos los coeficientes asociados a las variables. Es importante recalcar que vamos a denominar fila a todo lo que esté en posición horizontal y vamos a denominar columna a todo lo que esté en posición vertical. Es por eso que los subíndices de cada coeficiente tienen dos valores, ¿no? El primero dijimos que denota la posición de la fila y el segundo la posición de la columna. A11 quiere decir que es el coeficiente ubicado en la fila 1, columna 1. Por ejemplo, tenemos al coeficiente ubicado en la fila, ¿qué fila, chicos? Lidia, ¿qué fila dijiste? Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Muy bien. Y así tendríamos, por ejemplo, este componente ubicado en la fila M, columna N. ¿No? Y tenemos a nuestra matriz de coeficientes.
Ahora, para denotar el orden o bien el tamaño de una matriz, le voy a resaltar esto. Orden, o también denominado tamaño de una matriz, vamos a utilizar dos letras. Primero la M, luego la N. ¿Ya? M va a denotar el número de filas que tiene la matriz y N denotará el número de columnas que posee la matriz. O bien, el primer valor denotará el número de filas de la matriz y el segundo denotará el número de columnas de la matriz. Revisaremos esto. ¿Cuántas filas posee? Tenemos una fila, dos filas, puntos suspensivos, no sabemos cuántas filas intermedias existen, pero al final sabemos que existe una fila N. Entonces posee M filas. Número de filas. ¿Cuántas columnas posee? Una columna, dos columnas, puntos suspensivos hasta la columna N. Quizá esto es más fácil de detectar en el sistema de ecuaciones lineales en su forma general. Vámonos un poquito más arriba donde estoy con el puntero. Fíjense, en la primera columna tenemos a la primera variable, x1. Entonces esa es la columna 1. Luego tenemos un símbolo de más para separar a los componentes de la columna 2. ¿No? Son los que están asociados a la variable x2. Puntos suspensivos, tenemos finalmente una columna n asociada a la variable n. Por lo tanto, tendríamos n columnas. El orden o tamaño de la matriz se representa como m por n. n filas por n columnas. ¿Tiene alguien alguna pregunta respecto a esta matriz de coeficientes? Ninguna pregunta. Pasaremos entonces a ver la siguiente matriz. ¿Ya? Tenemos a nuestra matriz de variables. Entonces sus componentes serán las variables, es decir, x1, x2, hasta completar con los n componentes que pudiera tener respecto a las variables. Como tenemos que denotar a la matriz con una letra mayúscula, y sus componentes son x1, x2 y xn en minúscula, lo ideal sería nombrar a la matriz también con x, una x mayúscula, y es nuestra matriz de variables. Fíjense, esta posee una única columna, ¿no? En donde están todas las variables. Es por eso que esta matriz se denomina columna, matriz columna. ¿Ya? Ahora le pondremos el orden, por favor, o el tamaño de la matriz. Dígame cuántas filas posee esta matriz. Aquí tenemos a una fila 1, a una fila 2. ¿Cuántas filas son en total? 3 sería. N filas. 3 filas y una columna. Ya, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con 3 filas o con n filas? N filas. N filas. Con N filas, N filas por ¿cuántas columnas? Una columna. Una sola columna, ¿no? Tenemos n filas y una única columna. Entonces, ese es el orden o tamaño de nuestra matriz de variables. ¿Ya? Revisemos un poco la definición. Dice que a partir de este sistema es posible obtener varias matrices. Una de coeficientes, ya la conocemos, es esta matriz A. Una de variables sería esta matriz X. Dice que también existe una matriz de términos independientes. ¿Ya? Entonces sus componentes serán los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? En nuestro sistema, fíjense, el sistema en su forma general, díganme cuáles son los términos independientes. B1, B2, B1, B2 y BM, ¿no? Voy a recorrer un poquito estos apuntes y vamos a ver a la matriz de términos independientes. Al ser sus componentes B sub 1, B sub 2 hasta llegar a B sub M, mi matriz debería llamarse B mayúscula, ¿no? Puesto que sus componentes son B en minúscula. ¿Ya?
Entonces díganme ahora, por favor, ¿cuántas filas y cuántas columnas posee esta matriz? N por 1. Una fila y 3 columnas. Una fila y 3 M. columnas. Con ¿Perdón? filas y una columna. Una fila y una columna, Inge. M Una filas fila y una columna. y ya. ¿Así está bien? M No, filas. N. N. ¿No sería 3 filas y una columna? A ver. 3 filas y una columna. Alguien dice N filas y una columna. ¿Con cuál nos quedamos? Filas. Perdón, Diego. N. Only M filas y una columna, sí. Ya. ¿Qué opinan de los demás? 3 por 1, N por 1. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la correcta? N por N por uno. N por 1. M filas, Sí, una N columna. por 1. M. N por 1. Estas otras son incorrectas, ¿verdad? ¿Así está bien? ¿Estamos de acuerdo con este tamaño para la matriz? ¿Qué dicen, chicos? Está bien. Ya. Tenemos entonces a nuestra matriz de términos independientes con todos sus componentes y también pudimos detectar el orden o tamaño que tiene la misma. Veamos una última matriz, que es la matriz ampliada. Revisemos un poco la definición. Dice que la matriz ampliada o aumentada resulta de la unión de la matriz de coeficientes y la de términos independientes. Entonces debo unir esas dos matrices. Esta es la de coeficientes y esta es la de términos independientes. ¿Ya? ¿Cómo voy a unir esas matrices? Le voy a poner también un nombre. Ya, le puedo poner A, le puedo poner B también, es válido, ¿no? Le podría poner C, D, lo que guste. Pero como la mayoría de sus componentes son las A minúsculas, le puedo nombrar como A. Pero le voy a diferenciar de alguna forma de la matriz de coeficientes. Le puedo poner, por ejemplo, un asterisco. ¿Sí? A asterisco. Entonces, pondré a la matriz de coeficientes tal cual, fíjense, son los mismos componentes que se unen con la matriz de términos independientes. ¿Ya? Pero estas matrices son diferentes, entonces debo separarlas o diferenciarlas de alguna forma. Para eso utilizamos una línea continua o bien una línea segmentada. Así distinguimos los coeficientes de los términos independientes. ¿Está bien? Ahora, díganme por favor, ¿cuál sería el orden o tamaño de esta matriz? ¿Cuántas filas y cuántas columnas posee? 3 por 4, Inge. N. Dos más y N. 4 columnas. Por N. M por 4, alguien me dijo. Otro M por N. ¿Qué opinan? ¿Hay alguna otra sugerencia? 4 por 4, Inge. 4 por 4. Sí. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? M por N. M por N, Inge. Ya, M por N me dicen. A ver, revisemos la primera opción. Decía M por 4. Esta es mi primera ecuación, entonces tengo una fila, 2 filas, puntos suspensivos, M filas. ¿Ya? Estoy de acuerdo con que existen M filas. Ahora, ¿existirán 4 columnas? Tengo una columna, 2 columnas, tengo puntos suspensivos. Es decir, tengo hasta aquí N columnas. Pero además de N columnas, tengo una columna adicional, ¿no? Entonces, M por 4
no es correcto. Por M. M. ¿Perdón? Como decías, Lidia, a ver, ¿puedes repetir, por favor? Sí, a M por N y N. ¿Sería? M por NN, o sea, N por N al cuadrado. ¿Qué sería N por N más 1? Ya, a ver, veamos. Voy a borrar esto para que tengamos un poco más de espacio. Aquí teníamos asterisco y estamos intentando poner su orden. M por, ¿cómo me dijiste, Jimmy? M por N más 1. ¿Así? ¿Está bien? Ya. ¿Qué opinan de lo que dice Jimmy? ¿Será este el orden correcto de la matriz? Sí, es correcto. Ya, gracias, Cristian. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás? ¿Será correcto? O teníamos otra sugerencia, ¿no? M por N. Sí, es correcto, porque al ponerle n más 1 determinamos el número que aumenta en filas. En filas. En columnas, en realidad, ¿no, Iván? Estaríamos adicionando una columna, ¿verdad? Ya, no puede ser de orden M por N, porque fíjense, posee sí M filas, pero hasta aquí posee N columnas, pero hay una adicional, como decía Iván, hay una adicional. Entonces no puedo decir que es M por N, ya que hay una adicional a N. Entonces tengo que poner N más 1. ¿Ya? Nuestra matriz de coeficientes será de orden M por N. Esta no es igual a la matriz de coeficientes. Es la matriz de coeficientes con una columna adicional correspondiente a la matriz de términos independientes. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que el orden es M por N más 1? ¿Qué dicen, chicos? ¿Estamos de acuerdo? O Sí, quizá está no. bien. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? Sí, que porque representaría una columna independiente, yo creo, ¿no? Sí, el 1 es por la columna adicional, que es la matriz de términos independientes, ¿no? Fíjense, nuestros términos independientes en el sistema, aquí estoy en el sistema con el puntero en la parte superior de la página, siempre va a tener una única columna, ¿no? Los términos independientes siempre van a poder ser representados, buenos días, con una sola columna, ¿ya? Por eso es que ponemos N más 1, es decir, a la cantidad de columnas que posea nuestra matriz de coeficientes, al construir la matriz ampliada, siempre le vamos a adicionar una columna. ¿Ya? ¿Y Está sería M por N más M sería o no? A ver, otra vez me repites, por favor. M M por N más M. más N. ¿Así? M por N más M. M. M por N más M. ¿Así? Sí. Ya, ¿qué opinan de eso? Recuerden que este primer término representa al número de filas. Tenemos una fila, dos filas, puntos suspensivos, M filas. Para todo, ¿no? La cantidad de filas no ha cambiado. Pero la cantidad de columnas es 1, 2, existen términos intermedios, N columnas, más una adicional.
¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el orden correcto? Sería la primera. La primera. ¿No? La primera. M filas por n columnas más una adicional. ¿Ya? Voy a recorrer esto para enviarles. Y vamos a pasar a lo que sigue. Entonces estamos viendo cómo a partir de un sistema de ecuaciones lineales nosotros podemos obtener cuatro tipos de matrices. La de coeficientes, la de variables, la de términos independientes y la ampliada. ¿Ya? Ahora vamos a aprender a resolver los sistemas de ecuaciones lineales, ya no por métodos conocidos como lo hicimos en la clase anterior y también lo hicieron ustedes en la tarea, ¿no? Vamos a aprender un nuevo método. Este se denomina método de eliminación de Gauss. ¿En qué consiste? En convertir a un sistema de ecuaciones lineales en otro de más fácil resolución, es decir, vamos a simplificar nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando operaciones elementales. ¿Ya? ¿Qué son las operaciones elementales? Lo vamos a explicar enseguida. Ahora, vamos a hacer este proceso hasta llegar a la forma escalonada o triangular de una matriz, que en este caso es la ampliada correspondiente a un sistema. Ahora, ¿cuáles son estas operaciones elementales? Dice este método que convertimos o simplificamos un sistema aplicando operaciones elementales. Voy a resaltar eso. ¿Cuáles son las operaciones elementales? Son de tres tipos. La primera dice que si yo tengo un sistema, puedo intercambiar las filas o bien la posición de las ecuaciones. Ya. A ver, díganme ustedes, si es que yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como lo que revisamos la clase pasada o como lo que hicieron en la tarea. Si yo cambio la posición de esas ecuaciones, es decir, lo que era la segunda ecuación, lo llevo a la parte superior y lo convierto en la primera ecuación, ¿cambiará mi solución? El hecho de cambiar. No. La solución no va a cambiar. Entonces es válido hacer un intercambio de filas. Pero alguien dirá, ¿para qué vamos a intercambiar las filas? Vamos a ver más adelante que en algunas ocasiones es conveniente hacer ese intercambio de filas para facilitar las operaciones. ¿Ya? Entonces, una de las operaciones elementales consiste en efectuar un intercambio de filas. Para la segunda operación elemental, dice que es posible multiplicar a una fila por un escalar. ¿Ya? Y la solución tampoco debería cambiar. Por ejemplo, yo le podría multiplicar a una ecuación por -1 o por 2 y mi solución no va a cambiar en ninguna forma. La tercera operación elemental consiste en sumar a una determinada fila el múltiplo de otra. Fíjense, aquí yo tengo una fila J, que a esta fila J le puedo sumar el múltiplo de otra. Revisemos con un ejemplo todos estos conceptos. Me piden resolver el sistema de ecuaciones lineales, es decir, hallar la solución o bien determinar el valor de las variables, porque cuando me dicen resolver el sistema, yo debo al final encontrar cuánto vale x1, x2, x3, x4 y todas las variables intervinientes. Resolver el sistema de ecuaciones lineales aplicando el método de eliminación de Gauss. Tengo mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Ya? Vamos a pasar a extraer todas las matrices, las 4 matrices que vimos en la página anterior para este sistema. Vamos a poner a nuestra matriz de coeficientes. ¿Ya? Tenemos a nuestra matriz de coeficientes
a nuestra matriz de variables, también vamos a construir a la matriz de términos independientes, así como la matriz ampliada. La matriz de coeficientes. Generalmente la denominamos como A. Pueden ponerle el nombre que gusten, pero es común utilizar A. Para construir la matriz de coeficientes, simplemente agarro los valores escalares que multiplican a las variables. 2, 3, 4. Los acomodo en la primera columna. 4. Aquí no hay ningún valor. No significa que haya un 0. ¿Qué valor corresponde a esta posición? 1. 4, 1, 5. Son los componentes de la segunda columna. 6, este es negativo. Pasa con su signo. 6 menos 2, 6. Son los componentes de la tercera columna. ¿Ya? Vimos que también es posible obtener una matriz de variables. Veamos cuántas variables tiene nuestro ejercicio. Solo tiene 3. X1, X2 y X3. Estos componentes siempre se van a anotar en una única columna. ¿Ya? Antes de pasar a construir la matriz de términos independientes, díganme cuál es el orden o tamaño de esta matriz. ¿Cuántas filas y cuántas columnas posee? 3 por 3. Muy bien. Muy bien. La matriz de variables. ¿Cuántas filas y cuántas columnas posee? 3 por 1, Inge. 3 por 1. Posee 3 filas y una única columna, ¿verdad? ¿Está bien? 3 por 1. Ya. Ahora construyamos a la matriz de términos independientes. Vamos a poner corchetes. Y sus componentes van a ser ¿qué valores, chicos? ¿Cuáles son los términos independientes? El 18, 4 y 24. 18 más 4, 24. Listo. ¿Qué orden tiene esta matriz? 3 por 1. 3 por 1, Inge. Ya, muy bien. Ahora nos falta la matriz ampliada, que resulta de la unión de dos matrices. ¿Qué matrices tenemos que unir? A y B, la matriz de coeficientes y la de términos independientes. Entonces aquí pondré a los términos de A y después de la línea continua o segmentada voy a poner ¿qué valores? 18, 4 y 24. Ya, 18, 4 y 24. Listo. Tengo mi matriz ampliada. Ahora, no termina ahí el ejercicio, ¿no? Me están pidiendo resolver o hallar la solución del sistema aplicando el método de eliminación de Gauss. ¿En qué consistía este método? Decía que convierte a un sistema en otro de más fácil resolución, es decir, simplifica el sistema aplicando operaciones elementales hasta llegar a la forma escalonada de la matriz ampliada. Entonces voy a partir de esta matriz ampliada, ¿ya? Entonces vamos a decir que el paso 1 consiste en trabajar con esa matriz ampliada. Voy a borrar todo esto que sigue para que podamos trabajar en la solución. A ver, creo que puedo eliminarlo de una sola vez. Voy a borrarlo todo. Uy, pero me olvidé de algo importante. Es que tengo que guardar este archivo primero, ¿ya? Voy a exportarlo, por favor, chicos. Denme un minutito, por favor. Para que podamos continuar.
El paso 1, entonces, para resolver un sistema de ecuaciones lineales aplicando el método de eliminación de Gauss, consiste en llevar a la matriz ampliada a su forma escalonada o triangular. Entonces, nuestra matriz ampliada la habíamos denominado con A asterisco. Vamos a agarrar esa matriz y la vamos a llevar a su forma escalonada o triangular. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Lo vamos a explicar ahora. Antes vamos a construir una tablita de este tipo. Puedo dejar 3 filas, puesto que mi matriz posee 3 filas, ¿verdad? Entonces, cada 3 filas puedo yo trazar una horizontal. Voy a trazar varias verticales para separar las secciones de la matriz. Aquí van a ir mis coeficientes, aquí mis términos independientes. Entonces vamos a copiar a nuestra matriz ampliada. ¿Cuáles son los componentes de la primera fila de mi matriz ampliada? ¿Me dictan, por favor? Chicos. 2, 3, 4. 4, 5. De la primera columna. Ya, 4, 1, 5. Segunda columna, 6 menos 2, 6. 18, 4 y 24. ¿Ya? Para llevar a la matriz ampliada a su forma escalonada triangular, debemos tomar un valor pivot que se ubica inicialmente en la posición de la fila 1, columna 1. ¿Ya? Este es el pivot o pivote, que preferentemente tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? Aquí lo voy a poner. Preferentemente 1. ¿Ya? No es esencial que sea 1, pero de preferencia buscamos que se genere un 1 si es que no lo hay, para que nuestras operaciones sean más sencillas. Fíjense, esta es la primera operación que vamos a realizar. Revisamos si es que podemos generar un 1 en la fila pivot o pivote. Revisaremos. Si divido a todos los componentes entre 2, o bien los multiplico por un medio para generar un 1 en esta posición, ¿se generará alguna fracción? ¿O es que todos son divisibles entre 2? Son divisibles entre 2. Son divisibles entre 2. ¿Ya? No es recomendable generar fracciones, puesto que en el primer parcial ustedes no van a poder utilizar calculadora. Entonces vayan acostumbrándose a hacer todos los cálculos de forma manual. Pueden utilizar la calculadora para revisar sus resultados. ¿Está bien? Ahora es probable que tampoco en el segundo parcial se utilice calculadora. ¿Ya? Pero para el primer parcial nadie va a utilizar calculadora. Entonces, para esta fila 1, yo voy a hacer la siguiente operación, la correspondiente a la elemental número 2. Vamos a la parte superior. ¿Cuál era la elemental número 2? Dice que yo tengo una fila que puede ser multiplicada por un escalar. Entonces a la fila 1 yo le voy a multiplicar por el escalar un medio para generar un 1 en el valor de la posición pivot. Entonces voy a anotar también ese escalar aquí, un medio, y voy a generar nuevos componentes para esta fila. ¿Cuánto es un medio por 2? Un medio por 2, tengo un 1. Entonces voy a anotar el 1. Voy a hacer eso para todos los componentes de la fila. Un medio por 4, 2. Un medio por 6, 3. Y un medio por 18, 9. ¿Ya? Ahora, si pudiese, también podría generar un 1 en esta posición, dividiendo toda la fila entre 3. Pero aquí me va a dar un 1, aquí me va a generar un tercio, aquí me va a generar menos 2 tercios y aquí me va a generar 4 tercios. Trabajar con fracciones para hacer operaciones de forma manual quizá les puede causar dificultad, ¿ya? Si es que no es así en su caso, entonces pueden generar fracciones. Pero como es el primer ejercicio que estamos resolviendo, les recomiendo que no generen fracciones. A fin de simplificar,
todas las operaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a copiar a las dos siguientes filas con sus valores tal cual. ¿Ya? 3, 1, menos 2, 4, 4, 5, 6, 24. El valor pívot o pivote preferentemente debe ser un 1. Ahora es un 1. Lo siguiente es dibujar una escalera debajo del valor pívot. ¿Ya? Fíjense, y la intención es hacer que todos estos componentes sean iguales a 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante las operaciones elementales. Entonces, después de haber hecho todas las operaciones correspondientes, al final voy a anotar una matriz tentativa. Quisiéramos conseguir algo así, un 0 aquí, no sé, aquí tal vez se conserve el 1, aquí no sabemos qué valor habrá, aquí deberían haber ceros, no sabemos qué valores se generarán en las otras posiciones. Pero fíjense, la intención es generar ceros debajo de la escalerita. Y con eso habremos llegado a la matriz a su forma escalonada. También se denomina forma triangular porque todos los componentes de la matriz de coeficientes que son distintos de 0 van a generar un triángulo. ¿Ya? Por eso es que decía este paso 1, llevar a la matriz ampliada a su forma escalonada o triangular. Esta es la forma escalonada. Entonces la intención final es generar ceros debajo de la escalerita. Entonces voy a empezar por la primera columna. ¿Ya? Voy a generar ceros en la primera columna. Lo voy a pintar con color amarillo. Esta primera columna. Es decir, voy a generar ceros debajo del valor pívot o pivote. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a necesitar operaciones elementales en las mismas filas en las que yo requiero generar ceros. Necesito generar un 0 en la fila 2 y necesito generar un 0 también en la fila 3. Ahora, aquí voy a dejar una casilla para un escalar que multiplique a la fila pivot, que en este caso es la fila 1, para que al sumarse con la fila 2 me genere un 0. ¿Está bien? Aquí entonces estaría aplicando la tercera operación elemental que dice que a una fila yo le puedo sumar el múltiplo de otra. Entonces, ¿por cuánto le puedo multiplicar a esta fila pivot para que sumado a la fila 2 yo obtenga un 0? Menos 3, Inge. Menos 3, ¿les parece? ¿Está bien lo que dice su compañero? Si multiplico por menos 3 a la fila 1 y le sumo la fila 2, ¿voy a obtener un 0? Inge. Sí, ¿no? Entonces el menos 3 es ideal. ¿Ya? Ahora para la fila 3 haremos lo mismo. Buscaremos un escalar que multiplique a la fila pivot para que al sumarse con la fila 3 podamos obtener un 0. ¿Qué escalar sería ese? Menos 4. Menos 4, ¿no? Entonces menos 4 por 1 me va a dar 4 negativo más la fila 3, que es 4 positivo, voy a tener un 0. Entonces el menos 4 es ideal. Fíjense, aquí hemos escrito dos operaciones elementales del tipo 3. Estamos agarrando una fila y le estamos sumando el múltiplo de otra con la finalidad de simplificar nuestro sistema. ¿Ya? Ahora, la fila 1, que no requiere operación elemental, puesto que no necesitábamos generar un 0 en la fila 1, vamos a decir que la copiamos igual. Copiamos igual. Entonces voy a copiar a estos valores tal cual y para la siguiente fila voy a hacer las operaciones correspondientes. De manera preliminar les recomiendo anotar en una columna al lado izquierdo las operaciones auxiliares. ¿Ya? ¿Cuáles son esas? Primero voy a utilizar el escalar menos 3, que debo multiplicar, dice, fíjense aquí la operación para la fila 2, multiplicar por menos 3 a la fila pivot y sumarle la fila 2. Entonces, por menos 3 a 1 y le sumo la fila 2. Entonces, menos 3 por 1 más 3, ¿cuánto me da? Puedo anotar eso aquí. Menos 3 por 1 más 3 me da 0. Tiene que darme 0. Esa es la intención, ¿no? Si es que no me da 0, entonces debo cambiar mi escalar, porque estaría mal. Ahora, continúo con la misma operación para toda la fila. Entonces, menos 3 por la fila 1 más la fila 2. Menos 3 por 2 me toca más 1. Luego me tocará menos 3 por 3 menos 2.
Luego me tocará menos 3 por 9 más 4. Y voy a anotar los resultados en esta fila 2. ¿Ya? Entonces, mi siguiente operación sería menos 3 por la fila pivot, que es la 1, y le sumo la fila 2. Menos 3 por 2 más 1. Voy a anotar eso aquí. Menos 3 por 2 más 1. ¿Cuánto me da eso? Menos 5. Menos 5, Inge. Menos 5. Entonces anoto ese menos 5. Continúo. Menos 3 por 3 me toca. Menos 3 por 3 más, ¿qué le sumo? El menos 2, Inge. El 2, Inge. Menos 2, ¿no? Tengo que sumarle el menos 2. Le tengo que sumar la fila 2. Menos 3 por 3, menos 2. Voy a anotar eso aquí. Menos 3 por 3 más menos 2 si quiere. ¿Cuánto es eso? Menos 11. Menos 11. Menos 11. Voy a anotar el menos 11. Ahora, ¿qué me toca? Menos 3 Por 9, Inge. por 9 más 4. más 4. Me toca menos 3 por 9 más 4. ¿Cuánto es eso? Menos 23. Menos ¿Están 23, de Inge. acuerdo? Menos Sí, menos 23. Listo. Ahora alguien se preguntará, ¿sí o sí tenemos que anotar estas operaciones auxiliares? No, pero en el primer ejercicio que ustedes realicen, les recomiendo que lo hagan, por favor, porque así si se equivocan es más fácil revisar las operaciones, ¿ya? Si no han anotado esto, es mejor borrar todo y empezar de nuevo. ¿Está bien? Pero vean ustedes si es que lo anotan o no lo hacen, pero en el primer ejercicio que hagan les recomiendo anotar a todos, por favor. Posterior a ello pueden ya no anotar. Ya, vamos a hacer de esa forma la siguiente fila. Ahora, ya hemos terminado con todos los componentes de la fila 2. Fíjense, las casillas de la fila 2 están completas. Entonces pasaré a la fila 3. Puedo tachar entonces el escalar menos 2 y ahora voy a trabajar con el escalar menos 4. La operación para la fila 3 decía que tengo que multiplicar por menos 4 a la fila pivot y sumarle la fila 3. Entonces, menos 4 por la fila pivot y le sumo la fila 3. Menos 4 por la fila pivot y le sumo la fila 3. Entonces, ¿cuál sería mi primera operación? Menos 4 por ¿cuánto? Por 1. Por 1. ¿Ya? Más 4. Más 4. Eso me tiene que dar un 0. Me da 0. ¿Cuál sería la siguiente operación? Menos 4 por. ¿Ya? Más 5. 5, Inge. más 5. ¿Cuánto me da eso? Menos 3. Ya tengo menos 3. La siguiente operación, ¿cuál sería? Menos 4 por 3. Por más 3. 6. más 6, Inge. 6. ¿Cuánto me da eso? Menos 6, Inge. Menos 6, Inge. Ya, menos 6. Ya. La última operación, menos 4 por 9 más 24. más 24. ¿Cuánto me da eso? Menos 12. Menos 12. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? ¿Están bien todos los resultados? Sí, Inge. Sí. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos hallado esos valores, continuamos. Dibujamos otra vez la escalerita. Ahora mi valor pivot tiene que ser este. Ya. Tengo menos 5 y abajo tengo un menos 3. Ahora, si quisiera generar un 1 en esta posición, tendría que dividir a toda la fila entre 5 y además cambiarle de signo. Pero me saldría aquí un 1, 11 quintos y 23 quintos. Voy a generar fracciones. Pero ¿qué pasa con la fila 3? Fíjense la fila 3. Si lo multiplico por 1/3, ¿será que van a generarse fracciones? No, Inge. No. Entonces lo ideal es agarrar la fila 3 en este caso y multiplicarle por 1/3 negativo para que así se vuelva positivo, ¿no? Entonces esa es la única operación que voy a hacer y voy a copiar a todos los componentes tal cual, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los nuevos componentes de la fila 3? 0,
Luego tendría menos 3 por 1/3. ¿Cuánto me da eso? 0. 1. 1. Ya, 1. ¿Cuánto es menos 6 ahora por menos 1/3? 2 más 2. 2, ya. Luego, ¿cuánto es menos 12 por menos 1/3? 4, Inge. 4. Fíjense ahora si tengo un 1. Entonces aquí puedo hacer un intercambio de filas, ¿ya? Para que en la posición pivot tenga yo un 1. Entonces puedo intercambiar la fila 3 con la fila 2. Esta es la primera operación elemental que nos explicaban, ¿no? Puede hacerse intercambio de filas. Entonces lo que era la fila 3 va a pasar a ser la fila 2. 0, menos 5, menos 11, menos 23. Voy a borrar lo que está abajo porque solo era para tener una idea de qué resultado deberíamos obtener, ¿no? Dibujo nuevamente la escalerita. Y ahora mi pivot tiene que ser este. Debo generar ceros debajo del pivot. Ahora necesito generar un 0 aquí. ¿Ya? Fíjense, ahora el pivot es 1, es ideal eso. Entonces, para la fila 3, ¿cuál sería mi escalar por el cual voy a multiplicar a la fila pivot, que ahora es la 2, y que al sumar la fila 3 se me genere un 0? 5, Inge. 5. A ver, veamos, aquí lo vamos a anotar. Si multiplico por 5 positivo, voy a tener aquí 5 por 1, 5 menos 5 me va a dar un 0. Entonces el 5 es ideal. La fila 1, si nos fijamos, no requiere ninguna operación elemental, por lo tanto la vamos a copiar igual. La fila pivot también se copia igual, puesto que no necesito generar ningún 0 en esa fila. Ahora, para la fila 3 sería 5 por 0 más 0. ¿Cuánto me da eso? 0. 0. ¿Cuánto me da ahora 5 por 1 menos 5? 0. ¿Cuánto me da ahora 5 por 2 menos 11? Menos 1. ¿Ya? ¿Cuánto me da 5 por 4 menos 23? Menos 3, Inge. Menos 3. Menos 3. Listo. Ahora revisaremos. Dibujamos la escalerita. Si todos los elementos que están debajo son ceros, mi matriz ya está en su forma escalonada o triangular. ¿Qué opinan? ¿Está en la forma escalonada o triangular? Inge. Ya. Entonces sí está en su forma escalonada o triangular. Hasta aquí va a ser la tarea con respecto a los ejercicios que les voy a dejar. ¿Está bien? Aquí tienen ejercicios, les voy a publicar esto en unos minutos, por favor. Tienen 4 sistemas de ecuaciones lineales, de los cuales deben ustedes hacer el mismo procedimiento. ¿Ya? Extraer la matriz ampliada, llevar al sistema a su forma escalonada, o bien a la matriz ampliada a su forma escalonada, tal cual lo hicimos. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? Antes de finalizar la clase, por favor, adelante. ¿Ha quedado claro, chicos? Inge, Sí. la clase grabada la va a subir a Classroom. Sí, lo voy a subir en unos minutos. Apenas me llegue el mensaje al correo, lo voy a subir. Está bien, gracias. De nada. ¿Tiene alguien alguna consulta, chicos? Inge, una pregunta. Sí, dime. La tarea lo vamos a guardar con el PDF. ¿Con qué nombre lo vamos a guardar? No importa el nombre, pueden ponerle su apellido paterno y tarea 2, por ejemplo, o tarea de tal fecha, ¿ya? No importa mucho el nombre, porque yo sé quién me manda cada archivo. ¿Está bien? Está bien, hijo. Una preguntita más, por favor. Sí, dime. La tarea vamos a resolver hasta donde hizo usted nomás, Inge. Sí, tal cual, como dice... como les voy a poner el enunciado, simplemente va a decir llevar a la matriz a su forma escalonada. ¿Ya? No nos alcanza ya el tiempo para completar el ejercicio, lo vamos a hacer la clase siguiente, puesto que este ejercicio decía resolver el sistema. No lo hemos resuelto todavía, solamente estamos aplicando el paso 1, que es el más importante, llevar a la matriz a su forma escalonada. Entonces en la tarea ustedes van a hacer lo mismo, solo este paso 1. Que es llevar a la misma forma a su matriz ampliada.
Está bien, ¿Está Inge, bien? gracias. Sí, Inge. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra consulta? Disculpe, Inge, ¿ya se sabe algo del auxiliar? Es que creo que no tenemos nada todavía. No pasó. Ya, en este momento voy a comunicarme con él, ¿ya? Para que este sábado ya pasen clases. Está bien, gracias, Inge. Gracias a ti, Cristi. ¿Tienen alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. Sí. Adelante, por Estuve favor. resolviendo hasta la matriz de los reemplazantes y notaciones y me salió en fracciones los resultados de X1, X2 y X3. ¿Hay la posibilidad? Claro, pueden salir fracciones, no hay ningún problema. ¿Está bien, Bruno? Sí, gracias, ingeniero. De nada, pero siempre tenemos que verificar la respuesta. Eso lo vamos a hacer la clase siguiente. Por el momento solamente quiero que hagan el proceso tal cual hicimos en este ejemplo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Ya. Si no hay más consultas, chicos, gracias por su atención y por su tiempo. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.